Muy buenos días, esto es Noti Literal, información comentada. Mire, de lo más importante que se ha dado desde ayer y hoy es precisamente la resolución del Tribunal Federal Electoral, donde determinó que los candidatos de Guerrero y de Michoacán quedaban fuera de la elección. Y bueno, si recuerda usted, el INE primeramente resolvió quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y al señor Morán allá en Michoacán, por el hecho de no haber informado los gastos de precampaña, que son algo así como 14,000 pesos en el caso de Michoacán y 19,000 pesos en el caso de Guerrero. Pues los aludidos mencionan que no hubo precampaña, pero en su caso el INE buscó ahí un dato en el Face, en el caso del señor Félix Salgado, pues que anunció que iba a ser candidato y eso consideraron como precampaña. Y evaluaron ellos mismos en esa cantidad que habría costado esos comunicados. En fin, pero independientemente de todo esto, cuando resuelve eso el INE, pasa al Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, para que resuelva, porque es una autoridad mayor que el INE. Y resuelve diciéndoles que dicten una nueva resolución. Observaron ahí quizás algo que pues no era equitativo. Pero aquí el problema y la sospecha está en que el INE vuelve a recibir el expediente y vuelve a insistir en lo mismo, en condenar que los candidatos de Guerrero y de Michoacán queden fuera de la elección. Y en teoría, bueno, pues se suponía que el Tribunal Federal Electoral, al decirles que repusieran el procedimiento, que dictaran una nueva sentencia, pues se supone que es porque estaban en contra de una resolución de ese tipo. Pero pues resulta que ahora el INE insiste en lo mismo y el TRIFE les confirma. Platicando con el doctor Efraín Vázquez, el doctor en Derecho y maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho, y periodista y escritor, él nos comentaba que la mayoría de los magistrados y jueces en México no tienen la preparación suficiente para poder definir, o bien definen por presiones o intereses de otro tipo, como se ve claramente en este caso. Hay una ciencia que se llama la hermenéutica, que elimina los perjuicios de los juzgadores o implica que den una interpretación más justa, una interpretación al precepto legal. Pero estos juzgadores únicamente vieron el precepto en forma literal y así lo aplican. Si bien es cierto que esas resoluciones, bueno, pues implica que si alguien no pues declara sus gastos de pre-campaña, pues pierde la candidatura. Pero como es un tribunal, en el caso del TRIFE, la última palabra en nuestro país, tienen la responsabilidad de correlacionar esta interpretación con otros preceptos legales. Y si la Constitución le da el derecho a los ciudadanos de votar y ser votados, y si además también se determina el derecho que tiene la población a elegir, no conjugaron estos factores. Literalmente dijeron, esto es lo que procede y hasta ahí. Entonces, de esa forma no están haciendo justicia equitativa y consensuada con los demás elementos que existen en la Constitución, por ejemplo. Y podrá haber otras leyes también que pueden ser aplicables a una resolución así. Entonces, con esta resolución de separar a los candidatos, están violando los derechos humanos de votar y ser votados
como la Constitución señala, pero también el derecho de la gente a elegir. ¿Qué significa esto? Bueno, que esa resolución, desde el punto de vista de tratadista del derecho, que le comento, pues es una violación a los derechos humanos y no es una resolución que por una cantidad menor, bueno, tengan que retirar de la candidatura a una persona. Pero también es cierto que si esta ley, esta reforma o este precepto que aplicaron tiene 7 años a la fecha de haberse reformado o aplicado en esto, pues resulta que no hay antecedente de que hayan condenado de la misma forma a otros candidatos, que en su caso hayan incumplido igual con no presentar el gasto de pre-campaña. Entonces, el fondo se ve con cierta claridad que los magistrados del TRIFE pues cedieron a las presiones de los medios de comunicación y a las presiones del poder económico en este país, que está en contra de la transformación del país, al combate a la corrupción. Todo esto que se está haciendo, pues son intereses fuertes que se mueven. Y estuvimos viendo también que muchos que se dicen periodistas, pues no coadyuvan con el respaldo a la población, sino que son pues simples publicistas o pregoneros de determinada posición, o reciben línea. Los dueños de los medios de comunicación le dan línea a sus reporteros, a sus editorialistas, etcétera, analistas, y bueno, pues la siguen o se van. Entonces todo esto tiene una gran implicación, el hecho de que estén con ese problema. También hay una reforma jurídica que ya el Senado la votó y que, bueno, pues está por salir eso a través de la Cámara de Diputados. Pero ya desde antes están con el problema de que no quieren esa reforma. Y un transitorio de esa reforma pues plantea que se amplíe 2 años más al ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para qué? Pues según el presidente Andrés Manuel López Obrador, considera que esta reforma no tendría efectos si no la maneja el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Confía en la honestidad de este presidente y él considera que si termina Arturo Saldívar para el próximo año, pues quien venga a suplirlo difícilmente reunirá esas condiciones de honestidad y convicción para poder hacer los cambios en la Suprema Corte. La misma Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, analizó el problema de la corrupción, del nepotismo. Le comentaba que la revista Ronda manejó muchos casos de ministros que tienen hasta 19 parientes en los tribunales trabajando. El nepotismo es cuando un director de un área, un jefe, lleva a su familia a trabajar ahí mismo. No está permitido legalmente, pero ellos, como son la ley, pues resulta que pues lo hacen, emplean a sus familiares. Ahora, este mismo nepotismo fue analizado por la misma corte
por el mismo Consejo de la Judicatura Federal, y sacó todos los casos que hay de nepotismo, que son muchos, pero también pues aceptó el ministro Arturo Saldívar que existe la corrupción en jueces y magistrados. Limpiar a esos a esas personas pues significa un trabajo de personas honestas, porque si van otros que están igual de contaminados que muchos de los actuales, que no todos, hay jueces muy rectos, hay jueces que han incluso han sido asesinados por querer cumplir la ley. Se ha hablado también de la figura de jueces sin rostro para que los delincuentes no sepan quién los juzguen. No se ha llegado a eso, pero de que se requiere gente honesta para implementar esta posible reforma judicial, sí se requiere, y es por el caso de que se pidió la ampliación de 2 años más del ministro presidente. ¿Por qué los magistrados y mucha gente están ahora muy activos en contra? Si ya se dio ese caso de la ampliación de los magistrados en tiempo, de los ministros de la Corte, fueron beneficiados y nadie dijo nada por esa ampliación de tiempo en el pasado corrupto, donde el presidente de la República tenía todos los hilos del poder, del Congreso y del Poder Judicial. Pero ahí nadie decía nada, eran servilistas. Y ahora que tienen autonomía y que el Ejecutivo, por primera vez, el presidente no se mete con los poderes. Recuérdese que desde la primaria nos dicen que los poderes que hay en el país son 3: ejecutivo representado por el presidente, legislativo por los diputados, senadores, y el judicial representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son poderes autónomos, separados. Pero no lo eran así en la práctica. El presidente era omnipotente, mandaba en todos lados. Ahorita mucha gente dice, no, pues el presidente como quiera tiene injerencia en la Corte. No tiene ninguna injerencia. Cada que hace alguna denuncia o envía un comunicado, lo hace respetuosamente, o sea, respetando el poder, pero dándole a conocer ciertas anomalías, como el joven ese que tenía ya detenido después de haber cumplido su sentencia de 10 años y lo tenían todavía en la cárcel, que la mamá fue a quejarse directamente. Tuvieron que liberarlo rápidamente porque eran errores de esos jueces. Y eso no significa que tenga intromisión en la Corte. Intromisión quiere decir que, como le hacían los otros presidentes, ahí te encargo esto, te encargo aquello, o sea, favores, haz esto, haz lo otro. Y los ministros eran obedientes, así como los legisladores, como los diputados y los senadores. No se oponían a la voluntad presidencial. Y si hay alguno que se oponía, pues simplemente nada más les daban dinero. Maletas de la Secretaría de Hacienda para todos los diputados para aprobar una ley que le interesaba al presidente. Eso hacían antes. Ya vio los videos de las quejas, de las denuncias, de lo que denunció el señor Lozoya, que fue director de Pemex y que se acogió a un beneficio de la ley para poder ser beneficiado si denunciaba a las demás personas, y así lo hizo. Todo eso se hacía. Un diputado federal, amigo de hace muchos años, que es embajador de México ahorita en otro país, me comentaba acerca de que cuando era diputado llevaban las maletas, y dice, y el lema de esa gente del gobierno era: si tiene precio, es barato. ¿Qué lema tan prepotente? Pues claro que era barato, porque pues era dinero que no es de ellos, era dinero de la nación, la que repartían. Con el señor que estaba en la Secretaría de Hacienda, el señor Cartens, el obeso, aquel Cartens muy famoso en caricaturas, él siempre sacaba los presupuestos
sin un voto en contra. Todos los diputados votaban a favor del presupuesto que se iba a empezar a iniciar el año que seguía, ¿no? Pues siempre sacan el presupuesto en noviembre, diciembre y ya queda listo. Pero sin ninguna oposición, ni parece que había partidos de otro tipo. Todos votaban a favor porque a todos se les daba dinero. Entonces, ahorita hay oposición, hay libertad, hay democracia y se exceden en todo eso los grupos que añoran los tiempos de corrupción otra vez. No hay otra forma de explicar porque las cosas en el país están de esa manera. Entonces, este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es otro punto diferente al de el TRIFE y el INE, que dejaron sin candidatura a Félix Salgado Macedonio de Guerrero y el señor Morán de allá de Michoacán. Entonces, el presidente hoy en la mañana dijo que era un golpe a la democracia esto, en la mañanera. Y bueno, pues es absolutamente cierto eso, porque se está en contra de que el pueblo decida quién quiere que lo gobierne y en contra también del derecho de los candidatos a votar y ser votado que señala la Constitución, por una minucia de 14,000 pesos de multa y 19 en el caso de Salgado Macedonio. Entonces, esa es la situación que ocurre actualmente en nuestro país. Pero bueno, pues ahí siguen las cosas. El presidente llamó a que no hicieran caso a la provocación, que no respondieran con violencia las personas afectadas, ni sus seguidores, que se tranquilizaran y que además pues, se nombrara a otros candidatos, porque quitan esos, pero el mismo partido tiene la posibilidad de nombrar a otras personas que lo sustituyan, que quizás no tengan la misma preferencia de la gente, porque ya se habían hecho encuestas para saber a quién quería la gente, a quién preferían. Y en los dos casos se hicieron encuestas, tanto en Guerrero como en Michoacán, y ese fue el resultado, de que la gente quería a esos candidatos. Y los quería pues para elegirlos como sus gobernantes. Pero ahí está la intromisión ilegal, inconstitucional de estos organismos. Organismos, pues si no se dice que están del lado de la gente que pretende regresar a la corrupción, pues tal vez sí se dieron a presiones fuertes de los medios de comunicación y presiones de muchos tipos. Hay quien piensa que incluso fueron comprados, etcétera, pero pues ya todo eso es subjetivo. Sin embargo, el rumor ahí está. Fíjese cómo están ahorita los disque periodistas que hay en este país, que son propagandistas nada más, hacen propaganda de las personas que les pagan, como mucho tiempo ha existido. No son periodistas honestos, menos patriotas, que vean socialmente el problema en el país, qué se ha hecho, qué se ha avanzado, qué se está haciendo. Como que no quieren ver. Desde el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, a Palacio Nacional, lo primero que hizo fue quitar a 8,000 personas del Estado Mayor Presidencial que cuidaban a una sola persona, al presidente, que era un gasto enorme. No les quitó el empleo, son militares, los mandó otra vez a que hagan otras tareas a la Defensa Nacional, a la Secretaría. No despidió a nadie, pero sí los quitó porque ellos antes, donde iba el presidente, eran gastos enormes en aviones, en ir a una avanzada donde iba a ir el presidente, etcétera, etcétera. Un gasto innecesario de 8,000 personas. Mejor que se vayan a trabajar donde realmente lo necesitan. Así lo hizo. Y como eso, si usted analiza todos los actos que se han realizado, y es una persona razonable,
se va a dar cuenta de lo que ocurre. No es que nosotros o otras personas sean López Obradoristas o que estén a favor de eso. Están a favor de lo que se está haciendo en el país. Están a favor de la lucha contra la corrupción. Están a favor de todos los programas sociales que apoyan a mucha gente y que antes era dinero que se robaban los grandes políticos y también supuestos empresarios, que no empresarios, eran traficantes de influencias. Entonces, pues no puedes dejar de estar viendo eso y de analizarlo. No puedes darte cuenta y dejarlo así como que no pasara nada. Entonces, eso no se puede pues seguir de esa forma, ¿no? La realidad es que toda la gente razonable en este país y que piensa por sí mismo tiene un criterio sobre todo lo que está pasando. Yo creo que se debe de tomar en cuenta. Fíjese cómo vemos a los disque periodistas o comunicadores o analistas como Fernanda Familiar, que no tienen una pizca de conocimiento histórico, social, sociológico. Les voy a poner un video de Fernanda Familiar donde habla puras tonterías. Se confunde lo que significa el franquismo con el comunismo, por ejemplo. A ver, ¿no tenés el video? ¿Ya lo tienes ahí? A ver, vamos a escuchar para que usted juzgue. En 1325 ya no le correspondería al presidente Andrés Manuel López Obrador encabezar esta ceremonia así de tirano. Fíjense, se trata de algo muy similar a lo que hizo Porfirio Díaz, con el grito de independencia que lo cambió del 16 al 15, para que su cumpleaños fuera florido, hubiera fuegos artificiales. Imagínense nada más. Este tipo de cambios es algo muy común en los dictadores, en los tiranos, que con extrema facilidad cambian la historia del país para que se adapte a sus intereses. También se ha señalado que la palabra pueblo aparecerá 1000 veces en los libros sin alguna definición clara para referirse a los enfrentamientos con los de arriba. Lo curioso es que aparentemente se va a eliminar el origen acaudalado de varios caudillos con el fin de satanizar a las clases altas y enaltecer a las bajas. La nueva historia oficial habla de la democracia como el resultado de la consulta del pueblo, mientras se hace referencia una y otra vez a la palabra corrupción. Si lo analizamos con cuidado, tal parece que los nuevos contenidos son un compendio de las conferencias mañaneras del presidente y no de un trabajo académico en las materias. Esto es gravísimo, es peligroso. En los 62 años de existencia de los libros de texto gratuitos, pues ya ve lo asustados que están con una palabra. Habla de comunismo venezolano, hablan de, o sea, no saben lo que significa el comunismo. Ojalá y se instaurara el comunismo en muchas partes, que significa igualdad. Uno de los primeros comunistas en este mundo fue Jesús de Nazaret, que hablaba de igualdad y que hablaba de beneficio para la gente. Pero bueno, es estar tergiversando todo eso o malentendiéndolo, porque la realidad es, aquí hablaban de que no voten por López Obrador porque va a ser como en Venezuela. ¿Cuándo ha sido como Venezuela? Nunca. El modelo que se maneja aquí es diferente. Se les respeta a los empresarios. Todo este tipo de tendencias negativas, solamente la gente enterada, que se preocupa por enterarse bien, se da cuenta de cómo están manejando todos estos medios de comunicación, periodistas, comunicadores, quienes dirigen algún espacio.
Hace 2-3 días escuché a Joaquín López Dóriga decir que el presidente miente porque dijo que ya estaban vacunados o se iban a terminar de vacunar a todos los adultos mayores a finales de abril. Y ya es finales de abril y no es cierto. No están vacunados. Él dice que ya están vacunados todos. Es mentira. El mentiroso es este señor comunicador. ¿Por qué? Porque el presidente siempre dijo, para finales de abril van a estar vacunados todos los adultos mayores, por lo menos con una dosis. Y eso es lo que está pasando, que sí están todos vacunados ya. Unos ya con 2 dosis y otros con una, pero por lo menos con una dosis. Pero ya con quitarle eso, no creo que el señor Joaquín López de Dóriga no esté enterado, no haya escuchado que dijo por lo menos con una dosis. Deforman eso. Ese es un pequeñito ejemplo nada más de todo lo que están diciendo todos los días, diciendo verdades a medias, desorientando a la gente, etcétera, ¿no? Entonces, esa realidad ahí está. Pero la gente que está bien enterada, la gente que sabe lo que se está haciendo, pues no cae en eso. Pero la gente que no está informada, pues puede ser que sí, dé credibilidad a esas personas. Mire, tenemos también estas opiniones que le estaba comentando del doctor Efrén Vázquez, de que no están preparados los jueces y magistrados para la interpretación hermenéutica de los textos de las leyes. Pues explicaba el doctor Efrén que la hermenéutica te quita los prejuicios en la interpretación de textos, te ubica en la objetividad, y eso no lo hicieron los magistrados que resolvieron del TRIFE esto. Se fueron directamente al texto literal y lo aplicaron, repito, sin conjugar otros derechos emanados de la Constitución. Entonces, bueno, eso ya queda claro de por dónde y cómo están actuando todas estas personas. Y decía un comentarista, pues no dicen que el presidente es omnipotente, no dicen que el presidente manipula al Poder Judicial y manipula al Congreso. Si así fuera, pues no estuviera este fallo del TRIFE en contra de estas personas que son del mismo partido que el presidente, de Morena. Es una pregunta. Y que bueno, pues ya vemos la respuesta aquí en el aire. Creo que llegamos al final ya de este espacio. Nada más rápidamente le voy a decir lo que están haciendo los candidatos. El partido va fuerte por México, ¿no? Porque dice aquí el Partido de México, pues el PRI se apropia de ese nombre. Aquí dice, mire, el Partido de México. Nada más es el único, es el que es de México. Pues todos los partidos son de aquí, no los demás. Pero bueno, aquí dice, el activismo digital priista trabaja fuerte en Nuevo León, Heriberto Treviño. Y luego, ¿quién se quiere trepar al barco de la digitalidad? El que paga porque vayan a los eventos 200 pesos por persona, el que regala cosas, el que está incurriendo en delitos electorales, ese es el que habla de esta digitalidad. Pero bueno, a ver quién le cree. Es el candidato de aquí de Juárez, y la gente que está en Juárez lo conoce y sabe quién es. Están trabajando al más puro estilo tramposo priista de todo el tiempo. Para ellos no existe la reforma electoral de que hay delito electoral sin goce de fianza y a la cárcel. A lo mejor nadie se atreve a denunciarlo porque
Ya ahí Juárez es una mafia que siempre ha estado ahí y en contubernio con delincuentes. Ahí está la persona esa que estaban acusando que a todos los carretoneros y los de la basura los extorsionan. Y ese señor, bueno, pues tiene sus negocios y tiene su quinta y vive, pues no con su sueldo, y nada más es regidor, presuntamente. Nada más regidor, Todos los que están ahí es una mafia de delincuentes, que si los analizan y les buscan, y si los investiga la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, van a sacar cómo está todo ese municipio. Pues fíjese quién, el otro que fue alcalde también de ahí mismo, Heriberto, hermano de otro Paco Treviño. Pues la realidad es que están allí en hermandad, o sea, son familias relacionadas con la delincuencia. O sea, describimos lo que sabemos, lo que nos dicen, lo que vemos, lo que analizamos. Aquí no gratuitamente le tiramos a nadie, no le decimos a nadie por intereses o por otra cosa, ¿no? Ni porque nos pague nadie. Aquí analizamos todos los candidatos. Estaba viendo también a David de la Peña, que habla de un boletín que continúa el plan de audiencias en Santiago. Dar atención a la ciudadanía sin intermediarios de manera directa y resolver sus necesidades de inmediato es el plan de audiencias de David de la Peña Marroquín, candidato a la alcaldía de Santiago por la coalición Va Fuerte por Nuevo León. O sea, es del PRI. Vamos aquí, David de la Peña no en ninguna parte pone, ¿sabe dónde puso su logotipo del PRI? Mire, aquí en la orillita, así, como un puntito ahí que no quieren que se vea. No sé si se alcance a ver esa cosita así. Sí, se ve. Pero es un puntito de toda la hoja, en la parte de mero abajo, como si quisieran esconderlo. No sé a qué se deba eso, pero David de la Peña así se está manejando. Hay otro boletín de Clara Luz Flores. Ordenará Clara Luz crecimiento con centro de inteligencia, infraestructura, innovación y ordenamiento urbano. Pues ahí está Clara Luz, ya ve que anda volando bajo porque cometió el error pues de demandar a un comediante que estaba haciendo una parodia y que bueno, pues fue a dar causó revuelo en muchas partes del país. Un error grave, y el otro error haber mentido, que ya pidió perdón por eso, pero pues sigue un poco volando bajo, no se ha levantado mucho. Aquí tenemos a otro candidato también en Escobedo. Escobedo incluye con éxito aplicación de vacuna. No, este no es de candidato, es del municipio de Escobedo. Es un boletín donde concluye con éxito aplicación de la vacuna COVID a los adultos mayores. Pues debe ser la segunda dosis o es la primera, porque no veo aquí la fecha de este comunicado. Es de hoy en la mañana, dice, bueno, pues entonces ha de haber sido la segunda dosis, porque yo me acuerdo que ya hace tiempo pasó la primera dosis de la vacunación en Escobedo de adultos mayores. Debe ser la segunda y última dosis. En fin, ya no tengo más boletines, no mandaron más. Todo lo que envían aquí lo leemos, lo comentamos incluso, porque este espacio es Noti Literal, información comentada. No somos lectores de noticias para nada más estar leyendo aquí y ya. Hay que comentarlas de acuerdo a lo que se sabe de cada quien, para que usted tenga una idea clara de quiénes son, qué hacen, y se norme usted un criterio de por quién votar. No pretendemos influir en nadie, le damos la información como la conocemos. Como conocemos a Fernando Larrazábal, como conocemos a Adrián de la Garza, como conocemos a Samuel García, y conocemos su historia. Estamos en el medio, estamos en la comunicación, necesariamente nos damos cuenta de qué dice cada quien, qué hace, que dice una cosa y luego otra, como Samuel García, que decía que se iba a salir del pacto federal, del pacto fiscal, que porque a Nuevo León se llevan todo el dinero y que nada más le regresan el 10%, una falsedad total.
Si usted analiza todos los elementos reales, se le regresan a Nuevo León más del 40%. ¿Y por qué? Porque hay un pacto federal y que está en la Constitución. Y él dijo que quería salirse de ahí, pero después le han de haber jalado las orejas o los asesores del partido. Le dijeron, pues no te puedes salir nada más porque tú quieres, tienes que reformar la Constitución y tú no tienes facultades para reformar la Constitución, es el Congreso. Y también tiene que tomar en cuenta a los demás gobernadores para que aprueben otro nuevo pacto. Y luego le cambió, ya no decía que se iba a salir del pacto federal, ahora dice que va a buscar la forma de que haya un nuevo pacto, que es diferente. Buscar no es decir ya lo voy a hacer, sino voy a ver si se puede, lo cual no se puede tan fácilmente. Necesita convencer a todos los gobiernos y necesita reformar la Constitución, que se requiere las 2/3 partes de los senadores y los diputados, y luego 17 congresos de todo el país. Moverle una coma a la Constitución es un trabajal enorme que tiene que contar con esa aprobación. Entonces andar prometiendo eso era ridículo, pero ya lo cambió. Están como todas las gentes o todas las personas que públicamente dicen algo y luego ya nada más buscan pedir perdón y ya se arrepiente. Creen que ya quedó todo listo. Ahí está Alfredo Adame, que es candidato a diputado. Le mentó la madre a unos que iban pasando ahí de un carro. No sé qué le pitaron o qué le dijeron. Creo que ahí tenemos el video de Alfredo Adame, de cuando pidió perdón. Primero pasamos el video donde les mentó la madre. Y ahora, ahí está. Ahí está el video donde pide perdón. O es el mismo de cuando pasó y le dijo al del carro. Porque hay un video de Alfredo Adame ahí. Entonces, la realidad es que así es mucha gente, con toda la facilidad, hace lo que quiere y luego pide perdón, y pide perdón, y pide perdón. Son perdones desgastados que ya no se toman en cuenta, que no son reales, que nada más lo hacen por conveniencia, pedir un perdón. Y como eso hay muchos. Yo gente que conozco que cada rato pide perdón, pues ya son perdones muy desgastados, ya no tienen fuerza ni valor. Cuando alguien te dice sinceramente un perdón y lo considera, o sea, es sincero. Mira, ahí está Alfredo Adame, a ver si lo oímos, que ahora está pidiendo perdón por eso. Pero la realidad es que hay muchos como ese, y uno de ellos es, aquí lo bautizó la revista Ronda hace más de un año como el Pinocho del Senado, por lo mentiroso que ha sido, con puras mentiras que ha asustado a la gente, como cuando dijo que iban a grabar a todos los que tuvieran tarjetas de crédito y que Hacienda tuvo que decir, eso no es cierto, ni siquiera están inscritos aquí, ¿cómo vamos a andar grabando esos recursos? No. Vamos a ir ya para terminar este programa con Alfredo Adame de esa disculpa que dice que le agarró un momento de coraje. Buenas tardes, soy Alfredo Adame. A todos ustedes, compañeros y amigos de redes sociales progresistas, al presidente nacional, Fernando González, al presidente estatal, Pedro Pablo de Antuñano, y a todos los medios de prensa, les comunico lo siguiente. El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual pues reaccioné de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como redes sociales progresistas debe seguir. Fui víctima, digamos, del enojo y de la furia cuando pues me sentí agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para que sus candidatos hagan una propuesta seria. Por lo tanto, y por este medio, le pido una disculpa al dueño del vehículo y a la persona con la que tuve el altercado. Le pido una disculpa también a mis compañeros de brigada y le pido una disculpa a todos los compañeros del partido por esta actitud que de verdad no es la que le conviene al partido y la que el partido quiere. Lo nuestro es sanar a México y unirlo en vez de desunirlo y crear conflictos y crear problemas. De esta manera yo me comprometo también a seguir los lineamientos que
que he platicado con el presidente del partido estatal, Pedro Pablo de Antuñano, con respecto a la campaña, y de aquí en adelante me comprometo a que mis reacciones serán positivas, mis reacciones serán propositivas y mis reacciones serán de lucha, de empuje y de mostrarles a los ciudadanos que somos un partido serio y no ocasionar de alguna manera problemas que puedan llegar a darle al partido una mala imagen. Es mi compromiso y he aprendido una lección. En la política hay que tener la piel gruesa y hay que tener también la mecha larga. Por eso, a todos ustedes, los medios de comunicación, a todos ustedes, mis compañeros progresistas, y a la dirigencia nacional y a la dirigencia estatal, les hago saber que tengo un compromiso con ustedes de aquí a que termine la campaña y me comportaré de la manera en que se debe de conducir un candidato a diputado federal. Muchas gracias por su atención y el compromiso está hecho y agradezco su atención. Esa es una disculpa forzada, ¿no? Por el presidente del Partido de Redes Ciudadanas, ¿no? Redes sociales. La autenticidad de Alfredo Adame estaba en el otro video, donde no sé qué lo prendió, pero ahí corre y le mienta a la madre a un conductor. Ahí está la autenticidad de cómo es él. Esa pose de ahorita ya es algo actuado, por fin es actor, ¿no? Pues yo no le creo, no sé usted, pero así es mucha gente que pide perdón o disculpas por conveniencia. En fin, ya para qué seguimos con tantas cosas aquí, sé tanto que decir. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.